Curazao, tierra hermosa, atractiva, amada por nuestro Señor, de bendición a otras naciones. Cielos abiertos ha sido puesta para su transformación. Pasión por las almas. Le he puesto como título a esto: el ánimo es más poderoso de lo que pensamos. 2 Corintios 7, versículo 5. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos los lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Voy a repetirlo de nuevo. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos los lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Hoy en día, gracias a los muchos estudios e investigaciones, se puede saber gran cantidad de información respecto a algún tema. Con la cantidad de estudios e investigaciones que existen en estos tiempos, uno puede encontrar mucha información con respecto a algún tema. Usted entra en Google y va a encontrar una gran cantidad de estudios que se han hecho respecto al tema. Y muchas investigaciones han demostrado la diferencia entre un rendimiento máximo y uno muy bajo, y que no viene dado por la inteligencia o la habilidad, porque a veces nosotros conectamos bajo rendimiento con falta de inteligencia o falta de habilidad. Déjeme decirle, hay algo que es poderoso, que determina en gran medida que la persona pueda alcanzar un rendimiento máximo, y es el ánimo que tenga esa persona. El ánimo que tenga esa persona. Un rendimiento máximo viene determinado en gran medida del ánimo que tenga la persona. Cuando era niño, Benjamin Wenz intentó dibujar un retrato de su hermana, pero le salió completamente mal. Su madre vio su dibujo, lo besó en la cabeza y señaló: "Ah, ese es Sally", señalando al cuadro. Tiempo después, él diría que fue ese beso lo que lo convirtió en un artista y en el gran pintor norteamericano que llegó a ser. Todo debido a una palabra de ánimo que le dijo su madre. No se entendía el dibujo, pero su madre vio el cuadro y le dijo: "Ah, ese es Sally". Y él aclara y él presenta que esa palabra y ese beso que le dio su mamá fue la principal motivación para él convertirse en ese gran pintor norteamericano que llegó a ser, alguien muy famoso. Los estudios, como acabamos de ver, e historias como esta que le acabo de compartir, las cuales existen millones como esa, nos demuestran que el ánimo es muy poderoso. El ánimo es muy poderoso. Y es tan poderoso que aún hasta el más fuerte necesita que lo animen. Es tan poderoso que hasta la persona más fuerte, la persona, cuando hablo de fuerte, no solamente me refiero de fuerte físicamente, me refiero de fuerte emocionalmente, me refiero de fuerte mentalmente y me refiero de fuerte espiritualmente. Toda persona, por muy fuerte que sea, en cualquier momento de nuestra vida vamos a necesitar que nos anime. Y el apóstol Pablo, en el momento en que escribe este mensaje, ya era un hombre muy maduro en el Señor. Ya había realizado unos cuantos viajes, ya tenía mucha preparación ministerial y mucha preparación espiritual. Ya había pasado por muchas pruebas terribles y las había superado. Tenía una fe sólida en el Señor cuando él escribe este texto. Pero tengamos presente que él había tenido muchas diferencias con la iglesia de Corinto. La iglesia de los Corintios, él había tenido muchas diferencias. La gente que hacía parte de esta iglesia era gente muy problemática, lo contradecían mucho. Y eso lo podemos ver en la primera carta de los Corintios. Algo que puedo observar y que puedo notar, que a esta gente le costaba realmente convertirse en discípulos del Señor. Le costaba realmente poder volverse discípulos del Señor. El apóstol Pablo estaba brindando su discipulado, tratando su enseñanza, pero que era gente que hacía muchas cosas contrarias a lo que era ser un cristiano de verdad. Si usted lee al principio un poquito 1 Corintios, se dará cuenta que entre ellos había divisiones, había disensiones, había contienda entre cada uno de ellos, y había hasta favoritismo de predicadores. Sin embargo, me llama la atención
que él no dejó de perseverar en corregirlos, pero llegó un momento en que esto afectó su ánimo para con ellos. Él no dejó de perseverar en corregirlos, pero llegó un momento en que esto afectó su ánimo para con ellos. Sin embargo, es de resaltar cómo solo la presencia de Tito le cambia su estado de ánimo. Algo tan sencillo como Tito presentarse allí bastó para poder arrancarle el fuerte desánimo en el cual se encontraba. Digo fuerte según lo que acabo de leer. Verso 5 nuevamente, mire lo que dice. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos los lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Voy a repetir de nuevo. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos los lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Las batallas por esta iglesia, en este texto se puede reflejar que fueron demasiadas. Y esto estaba trayendo desánimo en el corazón del apóstol Pablo. Pero la sola visita de Tito bastó para quitárselo, para arrancar ese desánimo de su corazón. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos recibir o cuál es el principio que podemos recibir en esa parte? Por muy fuerte que seamos, todos necesitamos de alguien que nos anime. En algún momento de la vida, en alguna etapa de la vida, en cualquier edad de la vida, todos necesitamos que alguien nos anime, que alguien nos levante, que alguien nos empuje para seguir hacia adelante. Note usted que el apóstol Pablo era un hombre muy fuerte en el Señor, era un hombre muy maduro en el Señor, era un hombre muy sólido en el Señor. Sin embargo, necesitó la presencia de Tito para poder levantarse nuevamente de ese desánimo en el cual se encontraba. Si la palabra dice que la presencia de Tito lo animó, era porque el apóstol Pablo se encontraba desanimado. Y note usted que después de Jesucristo es el apóstol Pablo. Si hubo un apóstol fuerte, si hubo un ministro fuerte, si hubo un hombre de Dios bien establecido y bien parado y bien sólido y difícil de rendirse y de claudicar, él es el apóstol Pablo. Y sin embargo, a pesar de su fortaleza, a pesar de su poder humano en el Señor, a pesar de su poder ministerial, necesitó que la presencia de Tito levantara el ánimo en él. Así que, mi amado, yo no sé cuán fuerte tú seas, a lo mejor emocionalmente, a lo mejor mentalmente, a lo mejor físicamente, a lo mejor espiritualmente, pero déjame decirte algo. Hay momentos que por muy fuerte que seamos, necesitamos que alguien nos anime. Necesitamos el aliento de alguien, necesitamos el sostén de alguien, necesitamos la voz de ánimo de alguien para nuestra vida. Versículo 5, nuevamente lo voy a leer en esa nueva traducción viviente. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos los lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Si nota usted, mire bien, note usted que hay cierto cansancio y debilitamiento en la vida del apóstol Pablo por la constante guerra que había en su contra y batalla que había en su contra. Pero con la llegada de Tito puedo notar o puedo observar o podemos darnos cuenta, su vida se revitalizó. Nuevamente recibió vigor, nuevamente recibió energía, nuevamente recibió fuerzas para poder continuar hacia adelante. Ahí me enseña otro principio importante, otra realidad importante respecto al poder del ánimo en la vida de aquel que lo practica, de aquel que lo recibe. Y es que gente de acción es gente de mucho ánimo. Note usted que el apóstol Pablo es un hombre de mucha acción. Es un hombre que no se quedaba estático, no era un hombre pasivo, no era una persona pasiva para con el evangelio del Señor. Note usted que este fue el hombre que se encargó de plamar, de hacer llegar la semilla del evangelio a muchas naciones de la tierra, a continentes como Europa, a continentes como Asia. Fue el apóstol Pablo a quien Dios usó para llevar esa semilla del evangelio. Si no estamos en el libro de los Hechos, sus 3 viajes misioneros, podemos ver que es un hombre de armas tomar. Cuando hablo de armas tomar, no me estoy hablando de un hombre de violencia, sino un hombre de acción. No era un hombre que se quedara estático. Y Pablo, puedo notar que nuevamente agarró fuerza para la acción gracias a la visita de Tito. Aquí se muestra cansado, se muestra agotado en ese pasaje, pero gracias a la visita de Tito,
el cansancio de su vida ministerial, espiritual, física y mental comienza a desaparecer y nuevamente comienza a ser un hombre de acción, porque nadie que se tope con el ánimo, mi amado, va a dejar de ser una persona de acción. Así que para ser gente de acción es importante nosotros tener ánimo. Diga conmigo, yo necesito, repita eso conmigo, yo necesito tener ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo, mi amado, te va a dar la fuerza, te va a ayudar para que tú puedas ser una persona de acción. En otras palabras, déjame resumirlo en una frase que te quede clavada en tu corazón, en el lienzo de tu corazón te quede pintada. Y es que el ánimo es el motor de la acción. El ánimo es el motor de la acción. Si no tenemos ánimo, difícilmente vamos a accionar, difícilmente nos vamos a mover, difícilmente vamos a estar constante movimiento, sea en las cosas que hacemos para la vida o las cosas que hacemos para el Señor. Así que, mi amado, es importante que nosotros nos llenemos de ese ánimo, y no solo que nos llenemos de ese ánimo, sino que infundamos aliento en otros para que también su vida no quede estática, sino que pueda avanzar también y pueda crecer. Déjeme decirle otra realidad. Verso 4 de la Nueva Traducción Viviente del capítulo 7 dice de 2 de Corintios: tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Dice, tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. El ánimo es tan poderoso, el ánimo tiene tanto poder que sin él no podemos culminar con éxito las misiones fundamentales que nos trae la vida. En nuestra vida hay misiones fundamentales. En nuestra vida hay misiones importantes. Por ejemplo, el hecho de programar o levantar una familia es una misión fundamental. El hecho de tú levantar un trabajo es una misión fundamental. El hecho de tú convertirte en un profesional es una misión fundamental. El hecho, mi amado, por ejemplo, de tú hacer algo, de crear algo para ayudar a la gente es una misión fundamental. El hecho de trabajar es una misión fundamental. Pero algo que puedo notar aquí, mire bien, cuando leo estos textos, versículo 4, mire bien, nótelo bien. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Note usted que Pablo habla como muy bonito, como muy hermoso de la iglesia de Corinto. Pero si nosotros nos vamos al libro de Primera de Corintios y lo lee completo, cuando tenga chance léalo completo, se dará cuenta que lo que él plantea aquí de la iglesia no cuadra realmente. La iglesia en el libro de Primera de Corintios, esta iglesia de Corintios se muestra como una iglesia con muchos problemas. Pero ¿qué me da a entender ya en esta parte? Que Pablo había logrado su objetivo como misionero del Señor. Como hombre del Señor, con estos creyentes logró su objetivo. Estaba a punto de rendirse, pero note usted que no lo hizo. Más bien, ayudó a los miembros de esta iglesia a lograr el objetivo que él tenía trazado en su corazón, y era que se pudieran convertir en discípulos del Señor. Que estas personas pudiesen convertirse en discípulos del Señor. De verdad, ¿cómo lo logró? Gracias a ser animados por otros, en este caso de Tito. Como fue animado por Tito, entonces él logró que estas personas lograran convertirse en discípulos de Cristo después que eran un dolor de cabeza, después que eran un dolor terrible y que era una misión encomendada por el Señor para el apóstol Pablo. Por eso le llamo una misión fundamental, porque el Señor le había puesto esta misión de ganarse la gente de esta iglesia para él, de transformarla y hacerla en discípulos de verdad. Entonces, pero Pablo, si se hubiera quedado en el punto del desánimo, en el punto cuando le faltaba la fuerza para continuar adelante, le aseguro, mi amado, que hubiera claudicado, que hubiera rendido. Es más, déjeme decirle algo. Si no aparece Tito en escena en ese instante, el apóstol Pablo no hubiera acabado con esa misión. El apóstol Pablo no hubiera terminado esa misión. Así que la gente, déjeme hacerlo algo más práctico. La gente no deja el estudio muchas veces solo por falta de recursos, sino que también lo deja por falta de ánimo. Yo que estuve en una carrera de 7 años en la universidad,
Vi mucha gente abandonar la universidad sencillamente no por falta de recursos, sino por falta de ánimo. Porque déjame decirte algo, cuando tú tienes ánimo, el Señor se encarga de activar los recursos. Pero mucha gente dejaba de estudiar porque se excusaban en la parte que no tiene recursos. Pero ¿cuántos sin recursos no han terminado una universidad? No han visto la provisión de Dios, no han visto Dios suplir en su vida. Entonces, si hay algo que detiene esas misiones en nuestras vidas, es la falta de ánimo. Por ejemplo, muchos también se casan bien y tienen un buen matrimonio, pero en el camino la falta de ánimo les impide continuar. En el camino la falta de ánimo les impide continuar. Muchos empiezan bien, la fiesta estuvo tremenda, la luna de miel tremenda, los 5 primeros años de matrimonio estuvieron excelentes, pero cuando nosotros nos damos cuenta, la mayoría de la gente que se casa va perdiendo el ánimo en el camino. Y eso es una misión fundamental, porque formar una familia es una misión fundamental. Formar una familia es una misión importante y mucha gente se detiene sencillamente porque no tiene el ánimo suficiente para poder continuar. Por falta de ánimo, muchos dejan de crecer financieramente porque tuvieron pérdidas en el pasado y ahora dicen, no vale la pena continuar, no vale la pena seguir, no vale la pena avanzar si he tenido tantas pérdidas. Entonces el desánimo los lleva a un punto de rendirse y de no querer crecer financieramente. Muchos que empiezan a caminar en el Señor, ese es otro ejemplo, pero la falta de ánimo les impide continuar. Se encuentran con tentaciones en el camino y se vuelven otra vez atrás. Vuelven otra vez a las cosas que hacían antiguamente y abandonan los caminos del Señor. O aquellos que piensan que están dentro de los caminos del Señor y empiezan a servir, y usted lo ve que empiezan con pasión y sirven dentro de la iglesia y sirven fuera de la iglesia y sirven ahora y a deshora. Óigame bien, le sirven al Señor, pero cuando ya van pasando los años ya no se les ve ese mismo ánimo. En otras palabras, por eso puedo decir que el ánimo es poderoso, porque la falta de ánimo impide culminar con éxito las misiones fundamentales que nos trae la vida. Así que te quiero preguntar en esta hora, ¿qué misión no has completado en la vida? ¿Qué misión no has alcanzado en la vida? ¿Qué misión fundamental no se ha hecho realidad? A lo mejor dejaste a la media una familia y terminaste divorciando. A lo mejor servías al Señor y ya no sirves con la misma pasión. Te da lo mismo si se hace o no hace. A lo mejor comenzaste a buscar al Señor, pero ahora te apartaste de Él. A lo mejor empezaste los estudios universitarios, pero te llenaste de tanta excusa que no te diste cuenta que lo que te faltaba era sencillamente ganas de seguir estudiando. Mi amado, hay poder extraordinario en el ánimo y es algo que nosotros debemos entender. Para resumir un poco lo que plantea el texto o el pasaje acerca del ánimo, lo que plantea el apóstol Pablo, lo voy a resumir en una frase, en un pensamiento, y es el siguiente. Y es que a toda persona que produce grandes resultados se debe mucho a un ánimo fuerte. En otras palabras, déjeme decirle algo, si usted no tiene un ánimo fuerte, no va a conseguir grandes resultados en su vida. Para que usted pueda conseguir grandes resultados en su vida, es necesario que usted sea una persona de ánimo fuerte. Es necesario que usted sea una persona de ánimo resuelto, de ánimo sólido, de ánimo establecido. Es necesario que usted sea una persona bien fuerte en ese caso. Así que no lo olvide, mi amado. Si hay algo que usted le tiene que echar ánimo, que le tiene que echar ganas en estos días, es al ánimo. Si hay algo que tiene que abrazar en estos días, es al ánimo. ¿Por qué? Porque se acerca un nuevo año. Y yo le aseguro que usted no quiere tener un nuevo año lleno de resultados negativos o de resultados inalcanzables. Yo estoy seguro que usted quiere tener un año lleno de buenos resultados y para eso usted necesita tener ánimo en su corazón. Póngale ánimo a la familia, póngale ánimo al servir al Señor, póngale ánimo a su trabajo, póngale ánimo al negocio. Es importante que usted lo haga, es importante que usted lo coloque como algo que es fundamental para todo lo que tiene que hacer el próximo año. Si usted no tiene el ánimo, no va a tener la acción suficiente para alcanzar lo que quiere lograr. Le voy a repetir de nuevo, el ánimo es el motor de la acción. Así que por favor, no olvide esa palabra, lo cual es importante. Ahora, es de analizar qué Dios usa para animar a Pablo. Es de analizar
qué Dios usa para animar a Pablo. Y en esto mi atención se fue muy profundo, o cómo decirle, me atrapó esa parte de la palabra que el Señor me está dando a mi corazón. Porque Dios no envía un ángel del cielo para animar al apóstol Pablo. No se le apareció Gabriel como se le apareció María. Tampoco ocurrió como cuando él mismo se le apareció el primer día que tuvieron el encuentro en el cual Pablo se cayó del caballo y quedó ciego. No fue algo así. No fue que se abrió un hueco en el cielo y cayó un rayo del cielo, o se quemó una planta, una zarza, como pasó en el caso de Moisés, cuando Dios se le presentó a Moisés por primera vez, cuando Dios se le reveló por primera vez a Moisés. Tampoco le da una visión celestial, y tampoco es que ocurre un super milagro donde la presencia de Dios cae sobre su vida y él cae temblando de rodillas a causa de la presencia del Señor. Note bien, lo que Dios usa para animar a Pablo es simplemente la presencia de Tito. La presencia de Tito bastó para que este hombre se animara. Ni siquiera fue una palabra de Tito, ni siquiera fue una predicación. Me llama la atención porque muchos de nosotros necesitamos muchas veces, y lo cual es bien, de una palabra para animarnos, de un mensaje para animarnos. Necesitamos de la voz de alguien para animarnos, pero el solo Tito llegar y presentarse, él levantó el ánimo de este hombre, levantó las ganas en este hombre, levantó nuevamente el deseo de seguir haciendo lo que tenía que hacer con la iglesia de Corintios nuevamente en la vida de este hombre, amado. Así de necesario, me deja ver esto, es en el ser humano el ánimo. Así de necesario, que muchas veces viene con la sola presencia de alguien que trae ánimo en las personas en el momento difícil. Y así como el apóstol Pablo, a ti te ha pasado que hay gente que no ha necesitado hablarte, sino su sola presencia ha levantado tu estado de ánimo. Su sola presencia ha provocado nuevamente, encendido las llamas de querer salir adelante en tu corazón. Su sola presencia ha despertado el fuego de la acción. Su sola presencia ha despertado que hay esperanza para ti, que aún hay camino por continuar. Entonces, ¿qué nos hace ver eso? Que así de necesario es el ánimo en cada uno de nosotros. Así que, mi amado, si hay algo que tenemos que cuidar, así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra cara, cuidamos nuestros cabellos, cuidamos de lavarnos los dientes, cuidamos nuestra salud, si hay algo que tenemos que cuidar en nuestra vida, es nuestro estado de ánimo. Si hay algo que tenemos que cuidar, es nuestro estado de ánimo. Así que para eso yo te digo en esta hora, mire bien, un consejo que te doy conforme a la palabra de Dios, conforme a este texto, es que convirtámonos en Titos en la vida de alguien. Así como Tito funcionó, así como Tito fue de ánimo para el apóstol Pablo, su sola presencia, tu presencia es importante para muchas personas. Hay gente que está necesitando de un Tito como tú, que a lo mejor no necesita un mensaje. Lo único que necesita es que tú te presentes en ese lugar. Y mira, y te lo puedo decir con experiencia y no de experiencias antiguas. Hace poco, con esto de la pandemia, me fui a llevarle algo a alguien, pero esa persona no le impactó lo que le llevé, lo material, los recursos que le traje, sino el simple hecho de yo pararme a su puerta, aunque no pudiera tocarlo, aunque no pudiera abrazarlo, aunque no pudiera hablar profundamente con él y de cerca. El simple hecho de verme parado en su puerta trajo un fuerte aliento a la vida de esta persona. Pues yo quiero decirte algo, tu vida trae aliento a muchas personas. Por eso conviértete en un Tito, y no solamente conviértete en un Tito para otros, trata también tú de rodearte de Titos, de gente que te anime, de gente que te aliente, de gente que te levante cuando estés caído, de gente que te dé la mano cuando estés golpeado, de gente que te sane las heridas, de gente que te vende las heridas, de gente que te inyecte fe, de gente que te levante el aliento. Rodéate de esa gente. Todos necesitamos ese tipo de personas. Me llama la atención que en cierta ciudad al apóstol Pablo, recuerdo que lo apedrearon, y dice que rodeándole los discípulos se levantó de nuevo. Lo habían apedreado tanto en Listra que pensaron que estaba muerto. La gente de Listra lo dio por muerto, lo dio por sepultado. Le dieron tanta piedra que pensaron que no se iban a levantar. Pero me llama la atención que en el libro de los Hechos dice que rodeándole los discípulos se levantó nuevamente y salió a predicar.
Y eso necesitamos nosotros. Gente de ánimo que nos rodee. Gente que nos dé aliento. Gente que nos ayuda a levantar para seguir adelante. Gente que nos ayuda a levantar para continuar hacia adelante. Así que, mi amado, si solo pensamos que animar es simplemente decir algo agradable o algo bueno a alguien, déjame decirte algo, no estás reconociendo el efecto duradero que posee. En otras palabras, no estamos reconociendo lo poderoso que es el ánimo. Si solo pensamos, déjame decirle una buena, aquí hay algunos muchachos, entre eso está Michael, decirle, Michael, qué chévere que grabaste. Y le doy así una sola palabra ligera y no tengo presente el efecto que puede, duradero o poderoso que puede causar la palabra que yo le digo en su corazón o en su vida, en su familia. Quiero decirte algo, eso no es animar realmente. No es decir algo bonito, no es decir algo bueno, no es decir algo apreciativo, no es ni siquiera exaltar a la persona o halagar a la persona. Animar implica crear una conexión entre el corazón de alguien y la voluntad de Dios para ese alguien. Animar implica crear una conexión. En otras palabras, sirvo de puente, conecto a la persona que está desanimada con la voluntad de Dios para su vida, y a través de mí comienza a bajar y nuevamente inyectarse esa voluntad de Dios para la vida de esa persona. Entonces, eso es ánimo de verdad. Así que te pregunto, ¿será que tú estás haciendo conexión entre Dios y la persona? ¿Será que estás haciendo un puente entre Dios y la persona? Como aquí en Curazao, para aquellos que no conocen Curazao, pero para aquellos que conocen, tenemos un puente flotante que une dos partes de nuestra isla. Y ese puente se abre o se quita, mejor dicho, cuando tienen que pasar los barcos grandes o embarcaciones pequeñas, lo quitan. Y entonces el tráfico o el flujo de un lugar a otro se ve truncado, o sea, no puede pasar la gente porque lógico, hay agua. El canal está completamente abierto y no hay puente para que podamos pasar. Yo quiero decirte algo. ¿Será que tú como puente la gente está pasando sobre ti para poder conectarse con el Señor? ¿Será que tú le estás permitiendo a la gente que pase sobre ti para poder conectarse con el Señor? Entonces es algo interesante que nosotros tenemos que aprender. O como el trabajo que hacen las extensiones de corriente. Por ejemplo, esta planta que estamos utilizando como adorno de Navidad, como símbolo de Navidad, está conectada a una fuente de corriente, pero utilizamos una extensión. Y la extensión, si uno la ve, es completamente flaquita, completamente debilucha, completamente delgadita. Y cualquiera que ve esa extensión diría, no, esa extensión no va a hacer el trabajo. ¿Qué te quiero decir con eso? Algunos de nosotros estamos menospreciando la unción que Dios nos dio para animar y no sabemos que es muy poderosa. ¿Por qué lo digo? Porque lo único que hizo, note, lo único que hizo Tito fue se apareció. Aquí estoy yo, Tito. Y eso bastó para que el apóstol Pablo llorara y nuevamente agarrara fuerza para seguir trabajando en la iglesia de Corintios. Y le voy a hablar, mi amado, con sinceridad. Una iglesia como de Corintios, si yo hubiera sido el pastor, hasta yo tiro la toalla. Pero estamos hablando del gran apóstol Pablo, un hombre de batalla, un hombre de guerra, pero que un hombre que ya estaba casi cansado, estaba rendido, estaba agotado. Pero la presencia de Tito lo levantó y lo volvió a conectar con la voluntad del Señor. En otras palabras, la vida de Tito le hizo entender a Pablo que no se podía rendir, porque Dios le había dado poder para cambiar a esos discípulos y transformarlos en creyentes de verdad. Entonces, mi amado, el ánimo es poderoso. Déjeme decirle algo. La mayoría de los seres humanos dejamos que el ánimo sea manejado por las circunstancias. La circunstancia es el manager. La circunstancia es el gerente. Es el que maneja el ánimo en muchas personas alrededor del mundo. Y déjeme decirle algo, eso no es saludable. Ahora pregúnteme, ¿por qué, pastor? Pregúnteme en su casa, ¿por qué, pastor? La respuesta es porque debido a que las circunstancias negativas nunca dejarán de visitarnos. En otras palabras, tu ánimo no puede depender de las circunstancias, porque las circunstancias cambian.
Por ejemplo, nadie se esperaba esta pandemia, nadie se esperaba este COVID. ¿Cómo ha cambiado el mundo entero? ¿Cómo ha cambiado las finanzas? ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo, que tenía un contrato de 20 años y han perdido sus trabajos? ¿Cuánta gente tenían empresas y las han tenido que cerrar? La vida cambia. Casualmente en estos días estaba por ahí haciendo un poco de ejercicio y alguien se me acercó. No lo reconocía desde lejos, pero cuando se me acerca ya puedo entender quién es. Y él comienza a contarme cómo tenía una gran empresa con más de 80 trabajadores y que ahora quedó sin nada. Que era un hombre muy próspero y que ahora quedó sin nada. Ahí tú puedes ver cómo la vida cambia, cómo la vida transforma, cómo las circunstancias pueden cambiar de un día para otro. Entonces tu ánimo no puede ser circunstancial. Tu ánimo no puede depender de la circunstancia. Las circunstancias a nuestro alrededor pueden cambiar constantemente. Por esa razón nuestro ánimo no puede depender de ellas. Diga conmigo, mi ánimo no puede depender de las circunstancias. Mi ánimo no puede depender de las circunstancias. Tu ánimo, amado, no puede depender de la circunstancia. Madre, tu ánimo no puede depender de la circunstancia. Padre, tu ánimo no puede depender de la circunstancia. Empresario, tu ánimo no puede depender de las circunstancias. Casado, casada, tu ánimo no puede, tu matrimonio no puede depender de la circunstancia. Si la mujer cocina bien, si el hombre es cariñoso o no puede depender de eso. Una gran enseñanza que puedo aprender de lo que Pablo muestra en estos textos es que ser un animador es una de las actividades más espirituales que podemos practicar. Porque alguno ve esta imagen aquí y dice: eso no tiene nada de espiritual, más bien antiespiritual. Simplemente lo trajimos para y ahí lo están colocando en el video para que lo puedas ver más de cerca. Simplemente lo colocamos como algo de ilustración. Esto es algo físico, es algo deportivo. Pero realmente ser un animador como Tito, o como hablamos la semana pasada, como Bernabé, es una actividad bien espiritual, como lo es ser pastor. Es más, déjame decirte algo: un pastor es un animador, un predicador es un animador, un profeta es un animador. Porque el profeta exhorta y la palabra exhortar lleva animación dentro de sí. Un evangelista es un animador. Un apóstol es un animador. Un salmista es un animador. Entonces, ser un animador es una actividad espiritual. Así que si alguien que está conectado me dice: sabe, yo no encontraba un lugar para servir, yo no sabía qué ministerio podía ejercer, pues dedíquese a animar como Bernabé y como Tito. Dedíquese a animar, que mucha gente lo está necesitando, y en estos tiempos más se está necesitando. Se está necesitando mucho. Dedíquese a animar, que es una actividad bien espiritual. Otra gran enseñanza: el que anima carga una gracia especial de parte de Dios. El que anima carga una gracia especial de parte de Dios. ¿Por qué digo? Porque Tito no tuvo que hablar cuando llegó ante Pablo, no tuvo que traer una super carta, no tuvo que darle una super predicación, no tuvo que ponerle la mano al Pablo y que Pablo fuera electrocutado por el Espíritu Santo. No tuvo que abrir los ojos de un ciego. No, su sola presencia bastó para que el apóstol Pablo pudiera animarse. La presencia de Tito en la vida del apóstol Pablo le quitó el cansancio emocional, el agotamiento mental que tenía, lo desapareció. Entonces, si animamos como Tito, si animamos como Bernabé, una gracia especial vamos a cargar de parte de Dios en nuestra vida para influenciar de manera positiva y cambiar la vida de otras personas. Cuando tú eres un animador, llegarás a casa donde todo es un ambiente negativo, donde todo es un entorno negativo, donde todo es un entorno oscuro, donde no hay esperanza, donde no hay rumbo para dónde agarrar. Pero tu sola presencia va a despertar nuevamente la visión en esas personas y va a traer la luz de Dios nuevamente a la vida de esas personas. Vas a cargar una gracia especial. Todo el que anima,
como enseñamos, el verdadero animador, aquel que crea una conexión entre el corazón de una persona y la voluntad de Dios para esa persona. Toda esa persona que practica el ministerio de animar, porque déjeme decirlo así, el ministerio, porque es de ministrar, todas esas personas cargan una gracia especial. Cargan una gracia especial. Por eso hay lugares donde tú llegas y todo el mundo está llorando y las lágrimas se acaban. Donde está la depresión, pero tú llegas y la depresión desaloja. Donde está la incredulidad, pero tú llegas y la fe se activa. Donde hay contiendas, donde no hay esperanza para el hogar, pero tú llegas y el hogar se restaura. Porque está funcionando como un animador. Y hay una gracia especial en ti. Hay un favor especial en ti. Así que qué importante que tú entiendas eso en tu corazón, que hay una gracia especial de parte de Dios en ti, mi amado. Mire bien, el dar ánimos a otros. Déjeme leerlo. 2 Corintios capítulo 7, verso 13. Esto nos ha, estoy en la misma versión, Nueva Traducción Viviente. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, mire bien, de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Y Pablo, cuando iba allá, lo querían apedrear y lo querían matar, y Tito regresó feliz. Y dice, al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron. Mire, el dar ánimos a otros es así de poderoso, que no solo influencia a la persona a la cual tú le impartes el ánimo, le compartes el ánimo, sino que a ti mismo también te bendice con ánimo el Señor. Te bendice, nota lo que dice. El que fue aliento para Pablo, ahora mira lo que dice Pablo. Mira, esto nos ha alentado en gran manera, además de nuestro propio aliento. O sea, yo estoy alentado por Tito. Está diciendo el apóstol Pablo. Tito se para delante de mi puerta de la casa o de mi lugar de ministerio y me alienta de tal manera que quedo repotenciado. Pero no solo me aliento yo, sino que veo una gran felicidad en Tito. ¿De dónde proviene esa gran felicidad? Del aliento que le daba a otros. Amado, recibe esto en tu corazón. Cuando tú te dedicas al ministerio de animar, Dios va a derramar mucho ánimo en tu ser. O sea que no solo se trata de darle a otros, sino que mientras que tú ministras a otros, también vas a recibir. Alguien debe de tomar esa palabra en su corazón. Mira, a veces nos enfocamos tantos en las pruebas, nos enfocamos tanto en la dificultad que pensamos que no podemos animar a otro. No, anima a otro, que mientras que tú animas a otro, Dios te anima a ti. Dios te inyecta fuerza en tu vida. En otras palabras, el que anima, difícilmente su ánimo caerá. Si nos mantenemos animados, mi amado, si nosotros nos mantenemos animando a otros, difícilmente nuestro ánimo caerá. Y la gente te preguntará: ¿tú es que no tienes prueba? ¿Tú es que no tienes dificultad? ¿Tú es que no pasas por problemas o qué? Porque siempre te veo de buen ánimo. La respuesta está: no es que no pase, también las pasa. Pero ¿de dónde tienes esa fuerza? Del ánimo que le das a las otras personas. Y como tú le das ánimo a otras personas, Dios no puede dejarte caer. Por eso Dios te necesita mantenerte levantado. Por eso Dios te tiene que levantar, porque Él sabe que si tú caes, muchos caerán. ¿Por qué cree, mi amado, que el salmista David también desanimaba? ¿Pero por qué se desanimaba? ¿Pero por qué cree que Dios le levantaba el ánimo? Porque a través del ánimo de este hombre se levantaban muchos, porque él era un animador. Y por eso Dios lo mantenía animado. Y por eso Dios te va a mantener animado. Pero, mi amado, si tú no quieres darle ánimo a nadie, ¿para qué Dios te va a mantener animado si tú mismo ni te quieres animar para ti mismo? Entonces, por favor, dele ánimo a otro. Que mientras que usted le da ánimo a otro, Dios infunde ánimo en su corazón. El ánimo es un aspecto de nuestras vidas
que necesita ser cultivado porque el mundo se desalienta demasiado. Y usted lo puede ver en uno mismo. Usted puede estar bien hoy. Uy, usted dice, wow, esta palabra me animó, esta palabra me alentó. Pero ahorita le entra un WhatsApp de una noticia negativa y ya pierde el ánimo. Se pone a ver algo en Facebook. Ay, los contagiados aumentaron en tanto. En Colombia se aumentó el COVID. En República Dominicana se creció el COVID. En Venezuela se disparó. En Holanda están que cierran. Están colapsando los hospitales. ¡Pum! Se te acabó el ánimo. Entonces el mundo se desalienta demasiado. Por lo tanto, tú lo tienes que cultivar. Tú lo tienes que cultivar como una planta, cuidarlo, regarlo, protegerlo. El mundo es tan oscuro, el mundo es tan negativo, el mundo está tan lleno de veneno y de rabia que necesita que cambiemos esa perspectiva. Amado, cambia la perspectiva. Ten una perspectiva de ánimo, por favor. Alguien que levante la mano y diga: yo voy a tener una perspectiva de ánimo. Yo voy a tener una voz de ánimo. Yo voy a tener una voz de aliento. Yo la voy a tener. Que alguien levante su corazón. Yo le animo a mi amado a creer que usted tiene un Dios poderoso. Le animo a creer que usted tiene un Dios grande que cambia circunstancias, que cambia situaciones. Yo le animo a creer, yo le animo a creer.